Buenas noches con todos, continuando con la Cátedra Bicentenario de la Historia Constitucional del Perú. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar la quinta sesión que trata sobre los gobiernos, los primeros gobiernos militares y la Constitución de 1828 y 1834. Esta sesión estará a cargo del director y docente principal de esta cátedra, quien es el doctor Juan Vázquez Quispe, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma casa de estudios y cuenta con estudios de filosofía. Además, es presidente de ACFIE, Federación Peruana de Abogados. Sin más que agregar, tiene usted la palabra, doctor. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Agradecer la participación y la conducción de la doctora Raiza Onchupayco Alba, una destacadísima estudiosa del derecho constitucional y también de la problemática jurídica, y agradecerle por, en todo caso, la presentación. Bueno, estamos continuando con nuestra sesión. Ya estamos en nuestra quinta sesión de la Cátedra Bicentenario de la Historia Constitucional del Perú. Este espacio tiene como objetivo analizar los aspectos más importantes de nuestra historia constitucional establecidos en los diferentes textos constitucionales que hemos tenido hasta la actualidad, y en esta oportunidad nos corresponde analizar dos textos constitucionales que son sumamente importantes, que es la Constitución de 1828 y la Constitución de 1834. Pero ningún documento constitucional puede tener importancia o puede ser entendido en su real dimensión si es que no analizamos su contexto político-social. En consecuencia, corresponde analizar los hechos o en todo caso el contexto sociopolítico en la cual se desarrolla o se va a elaborar y emitir estos importantes textos constitucionales. Bueno, ya nosotros habíamos analizado en la sesión anterior de que la época bolivariana termina pues con el establecimiento de un gobierno dirigido por Simón Bolívar bajo la figura de una dictadura, por cuanto nosotros estábamos en plena guerra contra las fuerzas realistas y para consolidar la independencia. Y eso supone establecer una forma de gobierno que permita la toma de decisiones para lograr el objetivo, que era finalmente consolidar la independencia, y la misma que se consolida en la batalla de Ayacucho y con la firma de la capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre del año de 1824. A mi gusto, es precisamente en esta época o en esta fecha en la que se establece o se consolida finalmente la independencia del Perú, y no el 28 de julio de 1821, puesto que simplemente fue un acto protocolar, un acto simbólico, cuando en realidad la independencia se consolida el 9 de diciembre del año de 1824, bajo la dirección y conducción del libertador Simón Bolívar. Nos guste o no nos guste, eso es lo que ocurrió finalmente en el proceso histórico. A partir de ese momento, en todo caso, lo que se busca es establecer una forma de gobierno que permita, de alguna manera, ordenar o establecer un orden mínimo para la conducción política de la nueva nación, en este caso, el Estado peruano. Y obviamente es Bolívar quien va a conducir este periodo. Es lo que va a permitir el establecimiento o la implementación de un texto constitucional que se llama la Constitución Vitalicia de 1826, y la que finalmente va a terminar siendo derogada por el Congreso Constituyente que se va a instalar en 1827. Y decimos esto porque Bolívar se ve obligado a abandonar el Perú, por cuanto en la Gran Colombia se presenta pues un conjunto de dificultades, y quien se queda, en todo caso, o el último que finalmente asume el gobierno o el consejo de gobierno de esa época,
es el mariscal Andrés de Santa Cruz. Y finalmente Andrés de Santa Cruz se ve obligado a renunciar ante la instalación del Congreso Constituyente o el segundo Congreso Constituyente de 1827. Y es este Congreso Constituyente de 1827 quien va a nombrar o a designar al primer presidente constitucional, que en este caso sería José Domingo Lamar y Cortázar, que va a instalarse como gobierno constitucional a partir del 9 de junio del año de 1827 al 23 de junio de 1829. Y digo 23 de 1829, pues que es la fecha finalmente en la cual él presenta su carta de renuncia ante el Congreso de la República. Algunos señalan que fue días antes, sin embargo, en todo caso, los registros establecen de que es precisamente en esta época en la cual presenta su carta de renuncia. Muy bien, entonces aquí se va a inaugurar, en este periodo se va a inaugurar el primer gobierno constitucional posterior a la época de la independencia y posterior a la época bolivariana. Es decir, Bolívar abandona, las fuerzas bolivarianas están en un proceso de retroceso, de regreso, por decirlo de alguna manera, a la Gran Colombia, como consecuencia de los conflictos que existían en la Gran Colombia y también como consecuencia de la oposición que existía muy fuerte, férrea, contra las fuerzas bolivarianas, especialmente en el Perú y posteriormente en Bolivia, lo que va a generar en todo caso una política de rechazo y de oposición, especialmente por las élites políticas de poder contra, en todo caso, las fuerzas gran colombianas. Este escenario que se genera, que se establece, va a permitir, por un lado, el establecimiento del Congreso Constituyente de 1827 y a su vez la designación del primer presidente constitucional, como he señalado, que es don José Domingo Lamar y Cortázar. José Lamar ya había aparecido en nuestra historia republicana, o en todo caso en la lucha contra la independencia. No nos olvidemos que José Lamar va a ser un militar formado dentro de las fuerzas realistas, va a tener condecoraciones, va a tener reconocimientos por el rey español y por lo tanto había sido formado dentro de las fuerzas, como he señalado, realistas. Y finalmente termina renunciando a estos títulos que le otorga el rey, que le otorga en todo caso a las fuerzas realistas, y se pasa finalmente al lado patriota. Y en el lado patriota va a tener un reconocimiento o en todo caso una participación sumamente importante en la toma de decisiones y en la conducción de las fuerzas patrióticas. No nos olvidemos que ya José Lamar había sido integrante de la Junta Gubernativa posterior, en todo caso, a la salida de San Martín. No nos olvidemos que el primer Congreso Constituyente ya lo había designado como parte de la Junta Gubernativa, es decir, ya tenía de alguna manera algunas experiencias en el manejo de la cosa pública, pero además había participado también en la Guerra de Puertos Intermedios, es decir, había sido un militar que no solo había participado en las acciones militares contra las fuerzas realistas en la primera etapa y también en la etapa bolivariana, pero también había participado en la toma de decisiones durante, en todo caso, el proceso de lucha y establecimiento de la Junta Gubernativa como consecuencia de la decisión del primer Congreso Constituyente. Pero también había participado con Bolívar en su gobierno, porque había dirigido el Consejo de Gobierno o había sido, en todo caso, un alto funcionario durante el gobierno de Bolívar. En consecuencia, era un militar que tenía no solo una experiencia militar, sino también una experiencia de gestión y toma de decisiones. Es bajo esas características que finalmente se toma la decisión, o el Congreso el segundo Congreso Constituyente toma la decisión de nombrar, en todo caso, a José Lamar como presidente constitucional. Y finalmente, quien va a promover este nombramiento va a ser José de Luna Pizarro, ¿correcto? El presidente del Congreso Constituyente de esa época, del segundo Congreso, que también fue presidente
del primer Congreso Constituyente. En consecuencia, de esa manera se va a instalar el primer gobierno constitucional. Sin embargo, este primer gobierno constitucional va a tener muchas debilidades, va a tener mucha oposición, especialmente Andrés de Santa Cruz va a ser parte de esa oposición, conjuntamente con Agustín Gamarra y también Antonio Gutiérrez de la Fuente. Es decir, estos caudillos militares, porque a partir de este momento empieza a aparecer un fenómeno político en el país que es el caudillismo militar, es decir, el caudillismo militar que se va a desarrollar o que se va a engendrar como consecuencia de la lucha por la emancipación, es decir, todos aquellos altos mandos del ejército patriota que participaron precisamente en la lucha contra el dominio español y lograron finalmente la ruptura contra la independencia, se consideraban los llamados a dirigir los destinos del país, es decir, los llamados a tomar las más importantes decisiones porque finalmente habían derrotado a las fuerzas realistas. Y tenía sentido de alguna manera. Sin embargo, muchos de ellos se convirtieron más bien en proyectos individuales. Y es aquí donde encontramos que gozaba del respaldo del Congreso de la República, sin embargo, tenía oposición dentro de las fuerzas militares y por lo tanto dentro de los caudillos más importantes o por lo menos que consideraban de que José de la Mar no había llegado segundo en la elección y Agustín Gamarra y de igual manera La Fuente, que habían en todo caso que consideraban que La Mar no podía dirigir los destinos del país. Y uno de los cuestionamientos que van a hacer a Gamarra es porque no era peruano, porque él era, en todo caso, había nacido en Cuenca, en Ecuador, y por lo tanto, un supuesto lenguaje nacionalista era lo que permitía o daba sentido a su oposición. Pero no nos olvidemos de que ya se había establecido de que todos los peruanos o todas las personas que estaban en el Perú eran considerados peruanos. Pero bueno, eso es una discusión la cual no lo vamos a desarrollar porque implica mayor tiempo en la reunión y esa no es la intención de nuestra discusión o nuestro debate. Muy bien, entonces, el primer gobierno constitucional era un gobierno débil, era un gobierno transitorio, entendámoslo así, en transitorio. ¿Por qué? Porque veníamos de una guerra contra las fuerzas realistas y para era un gobierno transitorio, ya un gobierno transitorio, un gobierno débil. ¿Y por qué decimos débil? Porque tenía oposición dentro de las fuerzas militares, que eran en ese momento las fuerzas más importantes de la vida. Era un gobierno que en todo caso no tenía estabilidad, era un gobierno inestable políticamente, era un gobierno que no, en todo caso, todos los actores políticos que tenía, o en todo caso era víctima de la crisis política por un lado y la crisis económica por otro lado, porque no nos olvidemos que el Estado peruano nace quebrado. Y decimos que nace quebrado porque no solo no había rentas públicas, sino además habíamos nacido con deudas. Es decir, en el proceso le debíamos a Chile, le debíamos a Argentina, le debíamos a Gran Bretaña, debíamos en todo caso también a todos, había una gran deuda interna que teníamos que cumplir o que el Estado peruano tenía que cumplir, es decir, había una profunda crisis y el sistema productivo estaba colapsado. No nos olvidemos que venimos casi de 10 años de guerra, de paso para la consolidación de la vida institucional del Estado peruano, y era evidente de que era un gobierno con muchas dificultades, con muchas limitaciones. Pero a pesar de esas limitaciones, a pesar de esas dificultades, en todo caso,
fue un paso importante dentro de la vida política del país. Muy bien, entonces, la MAR constituye, el gobierno de la MAR constituye en todo caso el primer gobierno constitucional. Las principales acciones de este gobierno lo vamos a encontrar fundamentalmente en el hecho de que, como no había recursos, se va a restablecer, por ejemplo, el tributo indígena, se va a tolerar de alguna manera la comercialización de esclavos, ¿ya? No sé, el Estado no va a asumir una posición confrontante frente a esta actividad ilícita en ese momento. Va a existir en todo caso una voluntad de fortalecer la vía democrática en 1928, pero además vamos a enfrentar dos conflictos importantes. Por un lado, el conflicto con Bolivia y por otro lado, el conflicto con la Gran Colombia. En el caso de Bolivia, la situación fue mucho, y por lo tanto existía una resistencia frente a la continuidad de Sucre, porque no nos olvidemos que Sucre también se proclama o lo nombran como presidente vitalicio, que es el mismo modelo que teníamos con la Constitución de 1826 en el Perú, promovido o elaborado por Bolívar. En consecuencia, frente al gobierno de Sucre va a existir un conjunto de levantamientos, de oposición, especialmente las élites de poder boliviana de ese momento, y va a existir en todo caso levantamientos contra el gobierno de Sucre. Y supuestamente Gamarra, que era el prefecto del Cusco, era en todo caso crear las condiciones para la expulsión o para determinar en todo caso la salida de las fuerzas gran colombianas. Y es precisamente que se va a firmar el famoso tratado Piquiza. En este tratado Piquiza es donde se va a establecer las nuevas condiciones y finalmente el fin del gobierno vitalicio de Sucre y el establecimiento, esta intervención de las fuerzas gamarristas, lo que van a permitir es finalmente el establecimiento de un nuevo aliado político, por decirlo, del Perú, para enfrentar, en todo caso, al futuro conflicto con la Gran Colombia. Porque precisamente la ocupación de Bolivia fue una de las causas que van a permitir o que van a posibilitar la guerra con la Gran Colombia. ¿Correcto? La guerra con la Gran Colombia. Y aquí no tenemos mucha suerte. Y decimos que no teníamos mucha suerte porque efectivamente la Gran Colombia, a diferencia del Perú, era un estado, era un país mucho más organizado, era un país que ya tenía una experiencia, no solo militar, sino de gobierno, de toma de decisiones, pero además estaba dirigido por importantes líderes políticos y militares. Sin embargo, también tenía conflictos internos. O sea, si bien la Gran Colombia aparecía como una fuerza determinante, sin embargo, los conflictos internos que tenía no le permitía tomar adecuadas decisiones. Y decimos que la Gran Colombia era sumamente importante porque es lo que hoy día constituyen los países de Panamá, de Venezuela, de Colombia y Ecuador. Es decir, era algo así como una confederación o una federación, si lo podemos entender de esa manera. O sea, este conjunto de países establecidos en un solo estado llamado la Gran Colombia, peruano que recién había logrado en todo caso su independencia a causas que ya de alguna manera hemos señalado. Una de las causas que van a motivar esta guerra es precisamente la política antibolivariana que se va a implementar en el Perú y la ocupación de Bolivia por parte de las fuerzas peruanas. Es decir, la Gran Colombia, que estaba gobernado por Bolívar, no por la élite de
Esa es una de las primeras causas que vamos a tener de la famosa guerra con la Gran Colombia. La segunda causa es el conflicto fronterizo, que hemos tenido durante años, que primero fue con la Gran Colombia y posteriormente se trasladó a una confrontación con el Ecuador. Y decimos los conflictos fronterizos porque el Perú reclamaba el dominio del puerto de Guayaquil, que era uno de los puertos más importantes después del Callao. En consecuencia, el Perú apostaba por el control del puerto de Guayaquil. En tanto que la Gran Colombia reclamaba, en todo caso, las provincias de Tumbes, de Jaén y Maynas. ¿Correcto? Es lo que hoy día podemos decir parte de Tumbes, el departamento de Amazonas y una parte del departamento de Loreto. O sea, todo ese territorio reclamaba la Gran Colombia. Y en consecuencia, este conflicto esta crisis fronteriza o por los límites fronterizos, lo que van a motivar, como decía, el Perú nació con deudas, una amplia deuda externa como consecuencia del proceso de independencia. Y una deuda la teníamos con la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reclamaba, en todo caso, el pago de esa deuda por cada soldado que había intervenido, en todo caso, en la independencia. Ahí encontramos las causas que van a motivar de alguna manera este conflicto y en donde no nos fue tan bien. Y decimos que no nos fue tan bien porque finalmente esta guerra tuvo dos campañas. Una campaña marítima que dio como consecuencia la toma de Guayaquil, ¿ya? Y por otro lado, una campaña terrestre dirigida por el presidente de la República, José de la Mar, la que finalmente va a ser una derrota en la famosa batalla de Portera de Tarqui, que va a hacer una derrota de las fuerzas peruanas y finalmente va a obligar a la firma de un tratado que se llama el Tratado Girón. Con este Tratado Girón, de alguna manera, se pone fin a la guerra. Sin embargo, este fue el pretexto finalmente para el derrocamiento de José de la Mar como presidente de la República. ¿Y por qué decimos esto? Porque obviamente el Tratado Girón de alguna manera no recogía las expectativas e intereses de las fuerzas beligerantes, en el caso del Perú, participado y haber en todo caso incumplido su responsabilidad como presidente. Y por lo tanto, las fuerzas gamarristas que avanzaban del sur hacia el norte, finalmente van a tomar el poder, van a detener a José de la Mar, lo van a reportar a Centroamérica, donde finalmente va a morir en Costa Rica y se va a dar el primer, o en todo caso, el no peruano supone que estaba en una situación de fortalecimiento de su vida institucional. Pero este fortalecimiento fracasa por cuanto Agustín Gamarra da el golpe de Estado y finalmente el Congreso de la República lo reconoce como presidente de la República. Es decir, los caudillos que se oponían a José de la Mar como presidente de la República, en este caso Agustín Gamarra y Lafuente, finalmente van a dar el golpe de Estado y lo van a desconocer, lo van a deportar y finalmente se va a iniciar una nueva etapa histórica en nuestra vida republicana, ¿correcto? En nuestra vida republicana. Entonces, y así termina finalmente el gobierno de José de la Mar, es decir, derrocado por sus propios compatriotas con aquellos que habían compartido realistas. Y ahí nace lo que hoy día nosotros conocemos como un fenómeno político y social llamado el caudillismo. Lo que Jorge Basadre va a señalar el caudillismo peruano, ¿correcto? Especialmente el caudillismo militar, que va a dar origen a una primera época que se conoce como el primer militarismo. Y a partir de y en esta etapa llamado primer militarismo, aparece un fenómeno político llamado el caudillismo militar. Es decir, este fenómeno, teniendo como actores
a los que habrían dirigido la guerra contra las fuerzas emancipadoras. El caudillo era una personalidad que detrás de él, entonces, y partió bajo un discurso de preocupación de los problemas del país, cuando en realidad, en el fondo, lo que existía simplemente es una preocupación de los problemas particulares y específicos. Es el fenómeno que se origina en estas épocas precisamente. Bueno, por un lado, tenemos el origen del fenómeno de caudillo 27, que es la que finalizó en 1828. Esta constitución va a tener una particularidad, va a tener coincidencias y diferencias con las constituciones anteriores. Dentro de nuestra historia constitucional sería la tercera constitución, porque la primera constitución es la constitución del 23, la segunda constitución es la constitución de 1826, y en este caso estamos frente a la constitución de 1828, que sería la tercera constitución. Pero con la particularidad de que esa constitución ya se elabora, se promulga ya dentro de un ente, a diferencia, en todo caso, de las constituciones anteriores. Esta constitución se le va a llamar la madre de las constituciones. El jurista Manuel Vicente Villarán va a decir que esta constitución es la partir de jurídicas dentro de la organización del Estado. Vamos a encontrar instituciones que van a influenciar a las demás constituciones en el Perú. O sea, si nosotros decimos cuál es la fuente más importante de las constituciones en el Perú, sería la Constitución de 1828. Por eso se llama la madre de las constituciones, puesto que influencia a las demás constituciones en el Perú. O como diría Valentín Paniagua, es la constitución matriz, correcto, es la constitución base. Yo diría que es la fuente que va a permitir el origen de las instituciones políticas y jurídicas más importantes que vamos a encontrarlo en nuestra historia constitucional. O sea, es una fuente de nuestras constituciones, es la madre de nuestras constituciones, es la base de nuestras constituciones, es la matriz de nuestras constituciones. Y ahí radica su importancia de esta famosa constitución. Esta constitución va a ser promulgada el 18 de marzo de 1828. Como dije, elaborado por el Congreso, por el segundo Congreso Constituyente que se va a instalar en el Perú, dirigido por Luna Pizarro. Y va a ser promulgado por el presidente constitucional de la República, José de la Mar. Esta constitución, una constitución de carácter liberal, fue una constitución que estuvo redactada por 82 artículos y 10 títulos. Y aquí vamos a encontrar, algunos autores señalan de que en esta constitución ya va a existir una influencia no solo francesa, ¿correcto? No solo el pensamiento constitucional francés, sino aquí va a existir un predominio o una de que existían dos grandes fuentes de nuestro pensamiento constitucional. Por un lado, en el siglo XIX, por un lado, la constitución, el pensamiento constitucional francés, y por otro lado, el pensamiento constitucional norteamericano. Y es precisamente en este texto constitucional donde vamos a encontrar, correcto, la principal influencia. Constitución importantísima en nuestra historia constitucional, porque va a sentar las bases
para, en todo caso, los nuevos textos constitucionales o los futuros textos constitucionales que van a ser redactados. Muy bien, entonces, como he señalado, la Constitución del 28 estaba dividido en títulos y en artículos. ¿Correcto? Entonces, eso va a tener la estructura. Y lo primero que va a debatir, lo primero que va a establecer la Constitución de 1828 es el concepto de ciudadanía y el concepto de nación. Y aquí, de alguna manera, va a repetir, o en todo caso va a tomar en consideración los mismos criterios de la Constitución del 23 y la del 26. Es decir, que la nación peruana se va a sustentar en un criterio de libertad, de independencia, y no va a depender de ninguna nación extranjera, ni de una familia, ni de un grupo, de ninguna persona. Es decir, aquí se va a establecer o se va a fortalecer el concepto de la representación. Es decir, que el poder del Estado peruano o el poder del Estado se sustenta en la decisión de los ciudadanos, expresados a través de los múltiples mecanismos o a través de los mecanismos que el propio texto constitucional lo establece. Y además aquí se establece el concepto de nación peruana, se entiende al Estado peruano, y este Estado peruano se entiende como una asociación política, como una organización política. Y este concepto de la organización política ya era un concepto, en todo caso, que tiene que ver con esa famosa idea que el Estado es la sociedad políticamente organizada. Pensadores de la Ilustración y los que van a fortalecer el concepto del Estado moderno. Muy bien, pero además aquí se va a establecer que aquí se va a mantener en todo caso la hegemonía de la religión católica. Es decir, se va a establecer que la única religión que va a existir en el país es la religión católica, apostólica y romana. No existe la posibilidad de que exista una libertad, por ejemplo, de creencia. No existía la libertad de creencia. Entonces, existía una hegemonía del catolicismo expresado constitucionalmente. Ahora, la ciudadanía, pero aquí, a diferencia de las demás constituciones, empieza a desarrollarse el concepto de ciudadano, ¿correcto? El concepto de ciudadano, hecho que no existía en las demás constituciones. Aquí, por ejemplo, se va a señalar de que los ciudadanos son aquellos que, en todo caso, cumplen determinadas características, determinadas condiciones. Por ejemplo, los hombres nacidos en el territorio peruano eran ciudadanos, alcanzaban la ciudadanía. Los hijos, los padres y madres peruanas nacidos en el extranjero eran, en todo caso, peruanos, si es que ellos voluntariamente se registraban. Los extranjeros, en todo caso, que habían servido al ejército, que habían servido a la armada, algunos textos y algunas normas que ya existieron anteriormente. En todo caso, los extranjeros americanos que vivían en el Perú, hasta antes del año 20, alcanzaban también la ciudadanía. En fin, entonces ahí vamos a encontrar de que el concepto de ciudadanía entendido aparece o empieza a tomar mayor fuerza en nuestra vida constitucional, hecho que no lo habíamos encontrado en las demás constituciones. Ahora, es más, aquí se va a establecer la posibilidad de perder la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuándo se pierde la ciudadanía? Por sentencia, por una sentencia penal, ¿correcto? Por una sentencia que involucre una pena o una inhabilitación. Aquí aparece ya por ejemplo, aceptar títulos o empleos en naciones extranjeras sin permiso del Congreso, se podía perder la ciudadanía. El tráfico, por ejemplo, exterior de esclavos, o sea, aquí, por ejemplo, se establece una prohibición expresa de la comercialización de esclavos. Pero además se va también a establecer el concepto de la suspensión de la ciudadanía. O sea, por un lado,
la pérdida de la ciudadanía y por otro lado la suspensión. Es decir, se reconoce la ciudadanía, aquellos que cumplen determinadas condiciones, determinadas características, pero aquellos que lo incumplen también lo pueden perder o puede suspenderse la ciudadanía. Conceptos, en todo caso, que van a ser desarrollados y van a tener mejor tratamiento en otras constituciones, pero aquí ya empezamos a desarrollar o se empieza a desarrollar y sustentar el concepto de ciudadanía. También tenemos que tomar en consideración que cuando hablamos de la parte orgánica, es decir, la organización del Estado, aquí se establece, por un lado, dos principios fundamentales. El principio de la representación, el principio de la representación política, es decir, que el gobierno no era otra cosa que la representación de los ciudadanos, y por otro lado, el principio de separación de poderes, es decir, la independencia de cada uno de los órganos del Estado. Y este concepto de la independencia de cada uno de los órganos del Estado lo vamos a tomar del pensamiento constitucional francés, pero también del pensamiento constitucional norteamericano. Porque si nosotros revisamos el pensamiento constitucional norteamericano, vamos a encontrar que allí se desarrolla con mayor claridad el concepto de la independencia o la separación de poderes. Y es precisamente en ese texto constitucional en la cual se va a diseñar o se va a definir o se va a sustentar con mayor claridad el principio de separación e independencia de poderes u órganos del Estado. Y digo esto porque en la Constitución reconoce, por un lado, de que el Estado se va a organizar tres órganos del Estado o tres poderes del Estado. Por un lado, el poder legislativo, por otro lado, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces aquí vemos con claridad, ya que los constituyentes del 28 o del 27, mejor dicho, los constituyentes del 27 tenían claro cómo debía organizarse el Estado, es decir, a través de una estructura tripartita, ¿correcto? Tripartita, y a quien se le reconocía funciones específicas. Entonces, yo me atrevería a decir que aquí encontramos ya de funciones. Ya este es un viejo debate que en todo caso eso se va a tener se va a tener si son poderes o son funciones, es un debate que se va a aclarar, que se va a esclarecer posteriormente. Sin embargo, desde mi punto de vista, ya en este texto constitucional se hacía una diferencia de las funciones de cada uno de los órganos, porque se le reconoce funciones específicas. En particular, cuando hablamos del poder legislativo, o hablamos del Parlamento, o hablamos del Congreso, aquí aparece una característica significativa que no lo vamos a encontrar en las demás constituciones. Aquí se va a establecer un sistema parlamentario bicameral, ¿correcto? Bicameral. Hecho que no lo vamos a encontrar en la Constitución del 26, porque ahí era un poder legislativo tricameral, recordemos. Tampoco lo vamos a encontrar en la Constitución del 23, porque ahí era una fórmula unicameral, una sola cámara. En cambio aquí vamos a hablar ya de un sistema parlamentario bicameral, es decir, la existencia de dos cámaras, a quien se le reconoce funciones específicas, a quien se le elige a través de un procedimiento específico. Por un lado, la Cámara de Diputados y por otro lado, la Cámara de Senadores. La coincidencia que podemos encontrar en estas dos cámaras electorales parroquiales y provinciales. Aquí aparece desde el punto de vista electoral, correcto, que la elección, tanto de los miembros del Congreso de la República, tanto de diputados como senadores e incluso el presidente de la República, eran elegidos a través de los colegios electorales parroquiales y provinciales. ¿Qué cosa eran los colegios electorales? El colegio electoral era un conjunto de ciudadanos o de vecinos ubicados en una circunscripción territorial específica, conocida como parroquias por un lado y por otro lado se conocía como provincias. Entonces vamos a tener los colegios electorales parroquiales y los colegios electorales provinciales. ¿Qué cosas son los colegios electorales?
un conjunto de vecinos, un conjunto de ciudadanos, correcto, que tenían, que alcanzaban la ciudadanía y podían ejercer derechos políticos, y uno de esos derechos políticos era la elección de autoridades, correcto, de autoridades. Muy bien, ahora, si bien estos colegios electorales eran un conjunto de personas que ejercían esta función, obviamente esa función estaba restringida. No todo lo podían cumplir. O sea, el derecho a sufragio era un sufragio restringido, no era un sufragio universal. O sea, aquí lo que hay que precisar es que no había el criterio o el principio del sufragio universal. Aquí estaba sujeto a determinadas condiciones. Y esas con determinados predios o determinados bienes o tenían acceso a determinados capitales, por ejemplo, si sabían leer y escribir, por ejemplo, aquí estaban excluidos los indígenas y la población afro. O sea, aquí se evidencia, por ejemplo, una política o una visión excluyente respecto a la participación del movimiento indígena o de la población indígena y mucho menos el concepto de sufragio universal, porque el sufragio tenía un carácter restrictivo, correcto, restrictivo, y eso lo va a establecer el propio texto constitucional. Muy bien, incluso para la elección de las autoridades también había determinadas restricciones. Si bien la condición era alcanzar el derecho a la ciudadanía o el ejercicio de la ciudadanía, en el caso, por ejemplo, los diputados tenían que tener 26 años como mínimo, es decir, una persona para que sea elegida tenía que ser mayor de 26 años. Ahora, tener propiedades, correcto, tener propiedades, tener acceso a ciertos capitales, a ciertas rentas, haber nacido en una provincia determinada, en fin. Entonces, existían determinadas condiciones para la elección de los diputados. No cualquiera podía ser diputado. Muy bien, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, obviamente, va a cumplir una función sumamente importante, va a tener iniciativas legislativas y finalmente van a ser elegidos por los colegios electorales, tanto parroquiales como provinciales. En el caso del Senado, el Senado también, que es una cámara, ¿correcto? Es decir, cuando hablamos de cámara estamos hablando de un órgano colegiado, en tanto la Cámara de Diputados era un órgano colegiado, la Cámara de Senadores era órganos colegiados. En este caso también eran elegidos por los colegios electorales y en este caso eran elegidos por los colegios provinciales, a diferencia de los diputados que eran elegidos por los colegios parroquiales. En este caso, por ejemplo, para ser elegido senador había que cumplir una edad de 40 años, es decir, aquellos que eran mayores de 40 años podían ser elegidos senadores y también cumplir determinados requisitos. También existía, por ejemplo, la posibilidad de que se postule tanto a ser senador como a ser diputado. Es decir, si había sido elegido como senador y diputado, priorizaba en todo caso la condición de senador. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar finalmente estas dos importantes cámaras que van a conformar el órgano o el poder legislativo. ¿Y cuáles son las funciones que se le va a reconocer al Congreso? La principal función que se le va a reconocer al Congreso es la dación de las leyes, es la elaboración de las leyes, es decir, la capacidad de dar, modificar y derogar las leyes. Es decir, eso se llama función legislativa, ¿correcto? Es decir, el Congreso de la República era el titular del ejercicio de la función legislativa, pero también aprobaba reglamentos, ¿correcto? Aprobaba reglamentos, pero también participaba, por ejemplo, en la declaración de la guerra o la declaración de la paz, pero también, por ejemplo, participaba en el reconocimiento de la deuda nacional. También, por ejemplo, participaba en la determinación del peso, del tipo de cambio, de fijar, en todo caso, el valor tipo. Es decir, tenía iniciativas para intervenir en la vida económica o para fijar las reglas
de la vía económica y además era el que proclamaba al presidente de la República y los vicepresidentes. También podía elaborar o participar en el ejercicio, por ejemplo, de algunos planes que obviamente tenía que ejecutar el Ejecutivo. Es decir, el Congreso de la República determinaba determinada planificación o intervenía en la determinada planificación respecto a algunas actividades o funciones específicas que el Poder Ejecutivo podía desarrollar, lo que no significa que ellos intervenían en la ejecución. Ellos participaban en el diseño y la planificación únicamente. Muy bien, entonces ahí tenemos un parlamento bicameral responsable de la función legislativa, conformado por senadores y diputados y elegidos por los colegios electorales, tanto parroquiales como provinciales. Pero dentro de la estructura ya administrativa, vamos a tener, por un lado, el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que se le conocía como Supremo Poder Ejecutivo, estaba dirigido por el presidente de la República. Es decir, aquí aparece por primera vez en nuestra historia constitucional la figura, la institución de la presidencia de la República, ¿correcto? Como una institución política y jurídica. Y decimos esto porque finalmente es el presidente personificado, obviamente, en un ciudadano, es el que va a dirigir el Poder Ejecutivo y va a ejercer la función administrativa, es decir, va a ejercer la función de conducir y dirigir el aparato del Estado. Tener un vicepresidente. Y este vicepresidente intervendrá en la política del Ejecutivo o en la toma de decisiones, ¿correcto?, de acuerdo a las facultades y competencias que el propio presidente lo asigna, o en su defecto, cuando el presidente de la República ejerce, cuando el presidente de la República, en todo caso, no está, por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones plenamente, está cumpliendo determinadas tareas, determinadas actos, en todo caso, no en el capital de la República, sino en alguna parte del territorio nacional. O sea, se le reconocía determinadas funciones específicas a los vicepresidentes de la República, ¿correcto? O al vicepresidente de la República en particular. El presidente de la República también era elegido por los colegios electorales y el vicepresidente Congreso de la República, el Congreso de la República. Al presidente de la República se le reconoce emitir las normas que sean posibles o que permitan, en todo caso, el cumplimiento de los objetivos. Se le reconoce, por ejemplo, la capacidad de observar la ley, ¿correcto? Esta función de observancia de la ley que hoy día lo tenemos, o que el presidente de la República tiene competencia, aparece por primera vez aquí en este texto constitucional, aunque algunos señalan de que ya esta función se había reconocido, en todo caso, en la Constitución anterior. Se reconoce como jefe supremo, por ejemplo, de la Fuerza del Mar y la Tierra, hoy día conocidos como Fuerzas Armadas. Era jefe supremo, en todo caso, de las Fuerzas del Mar y la Tierra, así se conocía en ese momento. Disponía, por ejemplo, decisiones en el marco de la seguridad interna, y también definía la política exterior de la República, ¿correcto? De la República. Muy bien, convoca, por ejemplo, al Congreso de la República en determinadas circunstancias, ¿correcto? En sesiones extraordinarias. Entonces, ahí vamos a tener un conjunto y otras funciones, obviamente, que se le va a reconocer al presidente de la República. Y en este caso, encontramos que el presidente de la República tiene un proceso de elección independiente a el Congreso de la República, ¿correcto? El Congreso de la República. O sea, no es el Congreso que lo designa, a diferencia, en todo caso,
de las constituciones anteriores. En este caso, es elegido por elección a través de los colegios electorales. ¿Correcto? A través de los colegios electorales. Muy bien. Pero aquí van a existir dos organismos que son sumamente, o tres organismos que son sumamente importantes. Por un lado, el Consejo de Estado y por otro lado, las juntas departamentales. El Consejo de Estado, en este caso, por ejemplo, van a entrar en funciones en época de receso del Parlamento. Ya el Consejo de Estado va a entrar en funciones cuando el Parlamento está en receso, ¿correcto? Cuando está en receso. Ahora, este Consejo de Estado tenía características particulares, fundamentalmente normativas, ¿correcto? Fundamentalmente normativas. No tenía funciones administrativas, sino funciones normativas, y en un periodo específico, en un periodo de receso. Pero sin embargo, aquí aparece la figura del Consejo de Estado, ¿correcto? Del Consejo de Estado. Y aparece la figura, o sea, la figura sumamente importante de las famosas juntas departamentales. Y las juntas departamentales se instalaban en la capital de los departamentos, lo que quiere decir que el Perú estaba dividido en departamentos y provincias, ¿correcto? Entonces, las juntas departamentales estaban integradas por tres miembros, ¿correcto? Designados o elegidos por las provincias. Ya, estas juntas departamentales fundamentalmente ejercían funciones administrativas, funciones de control, de seguridad interna, y estaba integrado, en todo caso, por vocales. O sea, se entendía que la junta estaba integrada por tres, pero además por vocales departamentales, es decir, de toda una estructura administrativa. Entonces, el carácter de estas juntas era fundamentalmente administrativas, de orden interno, ¿correcto?, de canalizar las expectativas que existía de la población. Sin embargo, estas juntas, en realidad, en muchos casos eran estructuras administrativas únicamente, ¿correcto? A estructuras administrativas donde sus funciones eran limitadas. Pero por otro lado, vamos a tener las municipalidades, ¿correcto? Las municipalidades. Y las municipalidades era el conjunto de vecinos, ya que formaban parte, en todo caso, de una organización, Y estas municipalidades dependían o estaban, en todo caso, de alguna manera vinculadas a las juntas departamentales, es decir, no tenían independencia, no tenían autonomía, igual que las juntas tampoco lo tenían. En consecuencia, pero sin embargo, como estructura administrativa de alguna manera existía. Entonces tendríamos, del punto de vista administrativo, el Poder Ejecutivo por un lado, las juntas departamentales y las municipalidades, ¿correcto? Y las municipalidades. Muy bien. Y por último, la Constitución de 1828 establece una figura, es decir, la posibilidad de la reforma constitucional. Es decir, y aquí aparece una figura sumamente importante que se llama la reforma constitucional planificada. La reforma constitucional planificada. Es decir, en cada periodo, y en este caso, en un periodo determinado, más o menos de 4 años a 5 años, la Constitución debía ser sometida a un proceso de reforma, ¿correcto? A un proceso de cambio. Es lo que se conoce como un proceso de enjuiciamiento político y social de la Constitución. Es decir, identificar, verificar en qué aspecto la Constitución debe ser modificada o debe incorporarse determinadas instituciones. Es decir, en un periodo determinado. Y en este periodo determinado, a ese proceso o a ese procedimiento de modificación constitucional se conoce como la reforma constitucional planificada, Y es precisamente como consecuencia de esta figura jurídica establecida en la Constitución de 1828 en la que da origen o lo que permite la dación o la elaboración y promulgación de la Constitución de 1824. En consecuencia, la Constitución de 1824 no es otra cosa que el proceso de reforma constitucional promovida, ¿correcto?, como consecuencia de un
de una institución establecida en la propia Constitución de 1828 que obligaba a la instalación de la Convención Nacional para que ésta haga las modificaciones o las reformas pertinentes de acuerdo a la situación o a las características sociales predominantes. Y es efectivamente que la Convención Nacional va a elaborar la famosa Constitución de 1834. Entonces, esta Constitución no es otra cosa que la reforma constitucional de la reforma integral, obviamente, la reforma integral. Entonces, aquí vemos la posibilidad o una figura constitucional que es la reforma constitucional planificada, pero esta reforma es de carácter integral, es decir, todo el texto constitucional entra a debate. Y el resultado de ese debate es lo que se conoce la famosa Constitución de 1834. Esta Constitución va a ser promulgada por Luis José Orbegoso, ¿correcto? Desde el 10 de junio de 1834. Es decir, a partir de esa fecha va a entrar en vigencia la Constitución del 34. Esta Constitución en realidad mantiene la gran mayoría de instituciones establecidas en la Constitución de 1828, ¿correcto? Sin embargo, por ejemplo, existe una modificación respecto a las juntas departamentales. Ya nosotros habíamos señalado que las juntas departamentales en realidad era una estructura limitada y sin embargo no había funcionado. Más bien ha sido mal utilizado y había un cuestionamiento frente a las juntas departamentales. Y es precisamente la Constitución del 34 en la cual se va a modificar, ¿correcto? A modificar. Sin embargo, aquí se va a dar mayor importancia a las municipalidades. Entonces aquí los municipios o la municipalidad va a empezar, como institución, va a empezar a tener un mejor tratamiento a partir de esta Constitución. Es decir, van a lograr mayor importancia las municipalidades como parte de la estructura del Estado, ¿correcto? El Estado. Se va a incrementar, por ejemplo, el número de senadores. Ahí vamos a encontrar otro aspecto importante. Va a haber un incremento del número de senadores. Aquí lo que va a existir, por ejemplo, se va a anular la vicepresidencia de la República. Había un criterio de que el vicepresidente de la República era una figura que de alguna manera competía con el presidente de la República y se decide, en todo caso, anularlo. De igual manera, se va a anular la reelección presidencial. En la Constitución de 1828 va a existir la figura de la reelección presidencial por un periodo inmediato, pero también podría reelegirse en un periodo posterior, ¿correcto? Posterior. Entonces, la figura de la reelección presidencial aquí de alguna manera va a ser limitada o prohibida, en todo caso, como parte del ejercicio del poder ejecutivo. Aquí lo que se va a establecer o se va a sentar las bases, por ejemplo, para el establecimiento de una legislación privada, es decir, la necesidad de establecer un orden jurídico privado que regule las relaciones jurídicas o las relaciones obligacionales de los privados. Es decir, a partir de este momento o a partir de este texto constitucional se va a sentar las bases, lo que posteriormente va a ser el famoso Código Civil peruano. Miren qué importante, o sea, aquí ya se empieza a tomar en consideración la necesidad de regular las relaciones jurídicas entre privados. Bueno, esta Constitución tuvo dos importantes defensores, por lo menos de alguna manera, y uno de ellos es Francisco de Paula González Vigil, un destacadísimo jurista peruano, y en compañía con Javier de Luna Pizarro, que también va a ser uno de los defensores o uno de los promotores, en todo caso, del constitucionalismo peruano o los orígenes del constitucionalismo peruano, que va a cumplir un papel sumamente importante del primer Congreso Constituyente hasta esta famosa Convención Nacional que va a dar como origen la Constitución de 1834. Entonces, la Constitución de 1834 incorpora algunas figuras, incorpora algunos aspectos que la Constitución del 28 no lo tenía, pero en su integridad o mayoritariamente, esta Constitución no es otra cosa
que el resultado correcto del ejercicio de la reforma constitucional planificada establecida en la Constitución de 1828. Lamentablemente, desde el punto de vista político, tenemos que señalar que después de la caída de José de la Mar, asume Agustín Gamarra, que va a ser un gobierno conservador, con un poder ejecutivo sumamente fuerte, en desmedro del Parlamento, donde el presidente de la República se sale de los límites de la Constitución, desconoce de alguna manera algunos límites o algunos criterios establecidos constitucionalmente. Entonces Gamarra finalmente actúa al margen de la Constitución y al margen del Congreso, y por lo tanto se va a aparecer o va a iniciarse en todo caso un gobierno totalmente conservador, es decir, un ejecutivo fuerte. Y decimos un ejecutivo fuerte porque gozaba en todo caso del respaldo del ejército de ese momento, de las fuerzas militares, y finalmente respaldado por las élites más conservadoras que existía en el país. Y es por eso que se caracteriza al gobierno de Gamarra como un gobierno conservador, ¿correcto? Un gobierno conservador. Sin embargo, al final del gobierno de Gamarra se inicia en todo caso una crisis, o por lo menos una primera crisis política, que va a dar origen a las primeras guerras civiles por la toma del poder. Y en este caso, estas guerras se expresan como consecuencia de su falta de respaldo o apoyo a José de Orbegoso, lo que quiere decir que José de Orbegoso no gozaba de respaldo de los caudillos militares de ese momento, y más bien gozaba del respaldo de la Convención Nacional. Y esto va a generar, en todo caso, las primeras expresiones de las primeras guerras civiles, en todo caso por la toma del poder. Y estas guerras civiles va a ser aprovechado finalmente por Andrés de Santa Cruz, que va a iniciar un proyecto que se conoce como la Confederación Peruano-Boliviana, y finalmente va a haber el primer intento del establecimiento de un proyecto federal a través de un reglamento o a través de un documento que se conoce como la Constitución de Tacna, la Constitución Federal de Tacna, donde se va a establecer de alguna manera una estructura o un primer intento del establecimiento de una organización federal. Es decir, esta federación o confederación estaría integrado por el Perú y por Bolivia. Y el Perú estaba dividido en el estado surperuano y el estado norperuano y el estado surperuano. Estos tres estados conformarían la famosa confederación. Y Andrés de Santa Cruz sería designado como el protector vitalicio de esta confederación, es decir, repite la misma figura o la misma experiencia tanto de San Martín de Bolívar como de Sucre. Ya habíamos conocido y habíamos tenido experiencia de esta figura de los cargos vitalicios, y Santa Cruz repite esta misma figura. Bueno, este proyecto de la instalación de la confederación, de la primera experiencia confederativa, aprovechando la crisis política que existía en el Perú como consecuencia de la guerra de los caudillos militares, se va a instalar esta famosa confederación, y a partir de este momento se va a iniciar una guerra, la primera guerra con Chile, que se llama la famosa Guerra de Restauración. Y esta guerra de restauración era la guerra de Chile contra la Confederación, y finalmente la primera guerra restauradora va a ser triunfo de los confederados. Esta guerra va a ser liderado por Blanco Encalada. Los caudillos militares que fueron derrotados por Andrés de Santa Cruz huyen, o en todo caso van a ser protegidos por Chile, y desde Chile se inicia en todo caso la guerra contra la Confederación, y la primera guerra de restauración ganan los confederados. Pero va a haber una segunda guerra de restauración, donde finalmente los restauradores, que era conformado por el ejército chileno, dirigido por caudillos militares, finalmente va a triunfar los definitiva de la famosa confederación
la batalla definitiva contra los confederados va a ser la famosa batalla de Yungay. Y es en Yungay donde Andrés de Santa Cruz va a ser derrotado finalmente, y a partir de ese momento va en todo caso a disolverse la famosa Confederación Peruano-Boliviana y la primera experiencia confederal o federal. Esta experiencia confederal tuvo enemigos externos, y uno de los enemigos externos fundamentalmente fue Chile, y algunos señalan que también con la participación de Argentina. En consecuencia, aquí tenemos el fracaso de nuestra primera experiencia confederal. Si bien no es parte de nuestro tema, sin embargo es necesario analizarlo porque forma parte de una experiencia importantísima en nuestra vida política y constitucional, porque no nos olvidemos que existió un documento que establecía en todo caso los criterios, los límites y la estructura de este Estado confederal, que si bien fracasó, sin embargo fue importante. Muy bien, después del fracaso de la experiencia confederal vendrá el segundo gobierno de Agustín Gamarra y la famosa Constitución de 1939. Pero ese es un tema que lo veremos en otra oportunidad. Por mi parte, muchas gracias, y espero en todo caso haberlos ayudado a comprender este proceso, esta etapa tan compleja, tan particular en el inicio de nuestra vida republicana y en nuestras primeras experiencias de gobiernos constitucionales y en el proceso de fortalecimiento institucional del Estado peruano. Por mi parte, muchas gracias, y estoy a la disposición si existen preguntas al respecto. No sé si hay preguntas. Sí, doctor, solamente una pregunta. Teniendo en consideración que ha sido una de las constituciones más importantes de nuestro país, ¿cuál considera usted que ha sido el aspecto más negativo de esta constitución? Ok, muchas gracias en principio por la pregunta. Los aspectos negativos. Bueno, yo considero de que uno de los aspectos negativos, no solo de esta primera constitución, sino de nuestras primeras constituciones, es que en realidad casi todas nuestras constituciones, incluida esta constitución, no ha sido producto del gran debate nacional, es el resultado de un gran debate, no solo de las élites, sino del país. Y lamentablemente esta constitución, como las constituciones anteriores, fue el resultado de la discusión de las élites políticas. Y una élite política, y la élite política predominante era los criollos. No nos olvidemos que el proceso de independencia era una guerra que iniciaron los hijos contra los padres. Es decir, los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, se enfrentaron contra los peninsulares, y estos finalmente fueron los que ganaron la guerra, con el apoyo obviamente de las élites indígenas o del movimiento indígena, si queremos utilizar el término, de los esclavos o de la población afro, si queremos utilizar el término. Entonces todos ellos apoyaron la independencia. Sin embargo, cuando llegó la independencia, los indígenas y la población afro fue excluida de la toma de decisiones. Incluso en la propia Constitución de 1828 establece claramente de que los indígenas no alcanzaban el derecho a ciudadanía, es decir, no podían ejercer el sufragio, por lo tanto había una restricción. Entonces yo encontraría ahí precisamente el aspecto negativo, no solo de esta constitución, sino de las demás constituciones, que esta constitución fue el resultado del debate de las élites políticas que habían alcanzado el poder, especialmente las élites civiles y militares que habían alcanzado el poder como consecuencia de la derrota de los peninsulares o de las fuerzas realistas. Y por lo tanto, la amplia mayoría de la población, como es la población indígena y la población afro, lamentablemente fueron excluidas del debate constitucional, y como consecuencia de ello es que no se les reconoce la ciudadanía.
y tampoco se le reconoce la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones en la cosa pública, y peor aún, se le reconoce la posibilidad de intervenir en la elección de esas autoridades. Entonces ahí encontramos pues que si bien se empieza a conceptualizar o se empieza a desarrollar el concepto de ciudadanía, sin embargo, este concepto era restrictivo, excluyente, verdaderos intereses mayoritarios del Perú de la época, ¿no? Respondía fundamentalmente a los intereses de las élites políticas que controlaban el poder político en ese momento. Espero haber aclarado, espero haber, en todo caso, precisado la interrogante. No sé si hay otra pregunta. No, doctor, ninguna otra pregunta. Muchas gracias por su participación y bueno, si tiene algún comentario que hacer, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar amplia, larga, a veces tediosa, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más simple posible para poder entenderla, y además es una obligación. Yo creo que es la obligación de cada uno de nosotros con nuestra historia en la que estamos. Hay un dicho que dice: un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin memoria. Gracias. Buenas noches a todos. Bien. Bueno, muchas gracias a todos a todos los asistentes del Meet y a las personas que nos están siguiendo en el Facebook. Saludos también para la señora Marilú Huaycayán, para Wilmer Ramírez, para Alfredo Vilcaturpo, para Jeffrey Liñán, para José Carpio Salazar. A todos ustedes muchas gracias, a las personas que nos están siguiendo, de nuevo digo, por el Facebook, y a los asistentes del Meet. Muchas gracias.